Vamos a comenzar nuestra clase. Hoy día nos toca hablar de, como les estaba diciendo, la segunda parte de atmósfera, lo que corresponde al cambio climático y al proceso del calentamiento global. Y en cívica tenemos el nuevo tema. Habíamos terminado todo el bloque de convivencia democrática y vamos a iniciar con el bloque de cultura, que es el tercer bloque que trabajamos en cívica. Empezamos con una pregunta en el chat. ¿Dónde queda el Nevado Pastoruri? A ver, y si no saben, más o menos dónde creen que queda. En Francia, dice Joaquín, puede ser. Ancash, dice Fernanda. En el Perú. En la zona de los Andes, es decir, en nuestro territorio. Ancash, Ancash, Huaraz. Muy bien, excelente. Muy bien, ya entonces estamos ubicándonos y está en Ancash, en la Cordillera Blanca. Perfecto, ya nos ubicamos. Segunda pregunta. La Cordillera Blanca, ojo, ya sabes por qué se llama Cordillera Blanca, sigue siendo blanca. ¿Por qué? Nuestra Cordillera Blanca seguirá siendo blanca y manifiesta por qué. Muy bien, Mireya. Más o menos está llamándose blanca porque se ha descongelado. Ha perdido varios de sus glaciares. Excelente, Luis. Se dice que uno de los nevados más afectados es el Pastoruri. Por eso les preguntaba si lo conocen. Era un lugar muy visitado en las promociones de quinto de secundaria, así como Cusco, cuando van a Machu Picchu. Vamos a ver un video sobre ello. ¿Atentos? Coloco el enlace en el chat también por si acaso algunos tengan problema para reproducirlo.
Muy bien, chicos. Ya vieron qué le estaba sucediendo al Nevado Pastoruri. Este video de la autoridad de Lana es de hace 2 años aproximadamente. Lo que se viene trabajando es la restauración de este nevado, pero no es el único nevado afectado. Nuestro propio nevado Huascarán tiene pues esta misma problemática. La pregunta es la siguiente: ¿qué ha afectado el Nevado Pastoruri o al Nevado Pastoruri? Muy bien, Mireya. El cambio climático. Muy bien, Luis. La contaminación y Kelvin, el calentamiento global. Tres términos que vamos a ver hoy día están asociados y excelente también, dice Ángel. Y todo es causado en este caso por el mismo hombre, lo que le llaman el problema antropogénico. Excelente, chicos. Entonces, así comenzaríamos nuestra clase de hoy, viendo la problemática que no solamente está afectando a nuestro país, sino también está afectando a diferentes partes del mundo. Vamos a iniciar estudiando la atmósfera, ¿no? La atmósfera es nuestra capa gaseosa. Cuando decimos nosotros capa gaseosa, es porque está compuesta de distintos gases y predominantemente es gaseosa. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar otros gases en las distintas zonas o subsistemas del geosistema, pero no es la geósfera ni la biosfera, no es exclusivamente de gases, como sí se da en la atmósfera. Vamos a analizar un poco de ella. Listo. Esta es nuestra atmósfera, son las mismas capas que vemos allí o veíamos en la diapositiva, pero aquí ya están con los gráficos de la importancia de cada una de las capas. Nuestra atmósfera se dice que es como si fuese un huevito. Siempre te van a decir así. Así como la geósfera la comparan con una pizza o una rebanada de torta por el corte que se le hace. Un helado también le dicen. La atmósfera la comparan con un huevo. ¿Por qué, profesora? Por la misma superficie endeble que tiene y la estructura interna del huevo. Nosotros en el huevo vamos a encontrar la yema, la clara y el cascarón. Nuestra atmósfera va a tener una yema, que es la parte principal y de color. Sería en este caso la troposfera. La troposfera o troposfera, porque en muchos libros no aparece la tilde. Entonces esta troposfera es la única zona que va a presenciar, igual que la yema, color. La estratosfera, la mesosfera y la termósfera van a ser la clara. Son compuestos transparentes que protegen la. Y la exósfera va a ser la capa final, que en este caso es representada por el cascarón. El cascarón tiene la característica de proteger lo que está dentro, yema y clara, pero es muy delicado. Cuando nosotros compramos huevitos en la señora de la tienda, no estamos con cuidado, señora, póngalo con cuidado porque se pueden romper, inclusive cuántas veces has llegado a casa con alguno de los huevitos rotos. Entonces, igualito es la exósfera, sigue siendo una capa gaseosa, pero es más resistente que las otras capas. Muy bien, vamos a empezar por la primera capa, que es donde estamos nosotros. La troposfera o baja atmósfera tiene una serie de características y vamos a empezar con ello. Primera pregunta de esta diapositiva. ¿Qué color tiene el cielo? Hans dice plomo. ¿Quién da otro color? ¿O todos están de acuerdo con Franz? Hans dice azul. Azul.
Muchos dicen también que depende de la zona donde estemos enfocando la vista. ¿No recuerdas tú el cielo de Lima, metropolitana, y el cielo cuando te vas a las zonas de la sierra? Se ve distinto, azul claro. Ahora, si le damos color a algo, y yo te digo, ¿no? ¿De qué color es tu polo? Y tú me dices, mi polo es rojo, es porque yo tengo un polo puesto y sé que acá dice, acá no se ve la contaminación, no se ve el color por la contaminación, otros dicen azul claro en el día, azul oscuro en la noche, muy bien, excelente. Entonces, si le decimos o le damos color al cielo, viene la siguiente pregunta, ¿dónde está el cielo? Arriba, listo. Es que si yo te digo por eso, si te digo qué color es mi polo, ya, tú me dices, profesor, su polo es negro, porque lo estás viendo. Entonces, si te pregunto de qué color es el cielo y tú me dices que el cielo es ploma, azul claro, azul oscuro, ahora te pregunto, ¿dónde está el cielo? Es válida mi pregunta, porque no le vas a dar color a algo que no conoces. Él dice, el cielo no tiene color. Pero igual, así no tuviese color, ¿dónde está? Ya. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está ubicado el cielo? ¿Por qué? Porque te cuento que bien mencionado estaba la comparación con la yema, es que la troposfera es la única capa que tiene color. Entonces tú ves aquí la troposfera tiene color, mientras que la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera son transparentes. Entonces, cuando nosotros decimos el cielo está arriba, nosotros solo estamos viendo el límite de la troposfera o troposfera, nada más. Pero hay más cosas arriba y sigues estando dentro del planeta. Entonces tú ves troposfera color y subo, lo demás no lo vas a ver porque es transparente, pero está allí. Entonces, ¿a qué nosotros le decimos cielo? A la troposfera, al límite de la troposfera, a la estratosfera, mesósfera, toda la atmósfera, o al universo en sí, que es lo que nosotros comparamos, el dice el espacio. Entonces, ¿cuánto del espacio se consideraría un cielo? Y es muy complicado hablar en geografía, por eso es raro que en geografía mencionen este término que nosotros usamos usualmente, porque nos referimos solo al extremo de la troposfera. Cuando tú dices ahí está el cielo, solo te refieres al extremo de la troposfera, nada más, porque es el que tiene color y es el que tiene las nubes, debido a que esta troposfera es la única capa que presenta fenómenos meteorológicos. La semana pasada ya aprendimos la diferencia entre tiempo atmosférico y entre clima. Entonces el tiempo atmosférico era la variación constante que tenía nuestra baja atmósfera. Por lo tanto, las nubes, todo lo que vemos nosotros, solo se encuentra en nuestra troposfera. Eso tiene que quedar muy claro, no solo allí. En nuestra troposfera hay calor, en nuestra troposfera hay fenómenos meteorológicos, en nuestra troposfera hay nubes, a excepción de las nubes estratosféricas. Por eso se llaman así, porque están en la estratosfera. ¿Listo? Hasta allí nada más llegan los puntos más altos. Por ejemplo, vemos en el dibujo el Everest. Vemos los aviones comunes están en la troposfera. Tú viajas, ves abajo las nubecitas, pero sigues estando en la troposfera, porque no pasan. E inclusive, mira lo importante que menciona allí, la contaminación se encuentra en nuestra capa. Por lo tanto, cuando contaminamos, nos encerramos como en una burbuja de contaminación porque se va a impregnar solo en la primera capa. ¿Listo? ¿Ahí pueden ver? ¿Sí? ¿Están viendo la imagen? Confírmeme que están viendo la imagen, ¿sí? Yo la puedo ver. Sí. Actualiza, Luis Ángel, ponle actualizar a tu paginita para que cargue. F5, F5. Listo. Ya. Luego, la estratosfera es la segunda capa. En esta capa encontramos nosotros aviones especiales, ¿ves? Destinados para el estudio climático y meteorológico. Aparecen las famosas estrellas fugaces. Por eso son fugaces, porque ingresan hacia nuestro espacio atmosférico. En cambio, las otras
ellas no están dentro de nuestro espacio atmosférico, porque si no, tendríamos nosotros diferentes fenómenos en la Tierra que ocasionaría el cambio constante no solo del clima, sino hasta de los seres vivos. Vamos en orden, tranquilos, justo de las estratosféricas. Una, no confundan, nubes estratos con nubes estratosféricas. Las nubes estratos están aquí en la troposfera. Las nubes estratos son las nubecitas que hablamos la semana pasada que se encuentran cerca del mar, ¿no? Y ocasionan las garúas. Las nubes estratosféricas cruzan la troposfera y son las más grandes. Y encontramos algunos, por ejemplo, globos meteorológicos. ¿Quiénes son ellos, profesora? Son tanto como los aviones supersónicos los encargados de captar ciertos sonidos y ciertas características meteorológicas, es decir, analizan la troposfera. En la estratosfera existe una subcapa, que es la famosa capa de ozono. ¿Cuál es la función de la capa de ozono? Muy bien, Melanie. Protección de los rayos ultravioleta. Rayos que son generados en nuestra misma atmósfera. Recuerden que nosotros teníamos el ingreso de los rayos solares y generaban en la atmósfera unos rayos ultravioletas que chocaban con las corrientes convectivas de la geósfera, provocando los rayos infrarrojos, que ahorita lo vamos a volver a ver. Lo habíamos mencionado un poco en el caso de sismos. Esta capa de ozono es una capa de gas. ¿Cómo se llama el gas? Ozono. Comparamos el ozono o la capa de ozono como si fuese un colador. ¿Tú has visto el colador o la coladera grande donde ponen los fideitos o los coladores chiquititos? Ya. Estos de ahí tienen huequitos que evitamos que pasen cosas sólidas y que obviamente caiga el agua. ¿Te serviría una coladera donde hay un agujero grande para poner tus fideos? ¿Sería provechoso tener una coladera con un agujero? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, dice Andrea. Kelvin dice no. ¿Qué pasaría? Muy bien, mire, se caerían los fideitos. Ya. La capa de ozono es igualita a una coladera. Chiquitos. Pero en este caso, ¿qué van a entrar? Algunos rayos solares y algunos rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque no puede estar sellada. O sea, tienen que ingresar algunos rayos. ¿Para qué? Para nivelar la temperatura de la Tierra. Si no ingresan algunos rayos, entonces nuestra Tierra tendría una temperatura o muy elevada o muy baja. Necesitamos estabilidad. Y el agujero que te estoy contando es el famoso agujero que le encontraron a la capa de ozono. La diferencia es que aquí no es que hayas hecho un agujero porque es gas, sino que el ozono se transforma en oxígeno cuando ingresa el cloro. Es decir, el ozono más cloro es igual a oxígeno. Claro, cerca de Australia, en la parte llega, en realidad el vórtice está en la Antártida, pero dando giro hacia la zona de Australia. Ozono, cloro y oxígeno, ¿no? Entonces, profesora, pero ¿cuál es el problema de que los ozonos se ponen oxígeno si nosotros necesitamos oxígeno para respirar? Ese es el problema. El oxígeno se encuentra en grandes cantidades solo en la troposfera, porque ahí estamos nosotros. No necesitamos oxígeno en las otras capas, necesitamos nitrógeno. Y el ozono no puede convertirse en oxígeno porque no nos serviría a nosotros debido a que nosotros no estamos en la estratosfera y estaríamos generando este famoso agujero. Entonces, ese es el problema que tiene la capa de ozono. ¿Listo? Entonces vamos rebobinando. La troposfera tiene color, la troposfera tiene fenómenos meteorológicos, la troposfera tiene aviones, tiene las personas, tiene oxígeno. La estratosfera tiene la capa de ozono que protege
es ultravioleta, y cuando ingresa el cloro a esta capa de ozono se transforma en oxígeno y por lo tanto se difumina. Por eso le dicen que tiene un agujero. La mesósfera o mesósfera significa capa del medio. ¿Te acuerdas que la geósfera tiene núcleo, manto y corteza? O endosfera, mesósfera y litosfera. Ya, entonces, mesos significa medio. Si tú cuentas, hay 5 capas. Entonces tienes troposfera, estratosfera, mesósfera es la de medio. ¿Listo? La mesósfera tiene una función. Esta función es tener una subcapa llamada zodiosfera. La zodiosfera se parece a la función de la capa de ozono. La diferencia es que la zodiosfera ya no va a ser una coladera, sino un envase, un recipiente cerrado. ¿Por qué cerrado, profesora? Porque los meteoros que están afuera en el espacio se fragmentan en meteoritos. Cuando ingresan a la atmósfera de la Tierra, son fraccionados por la termósfera. Pero algunos pasan la termósfera y la mesósfera, su función es sostener lo último que queda. Nada más, que no caigan. ¿Por qué? Porque si caen, ya sabes todo lo que puede ocasionar un meteorito en la troposfera. Correcto, Elvio. Pero los que llegan son los fragmentos más chiquitos. Es decir, del meteoro grande ya se partió un meteorito, ingresa a la atmósfera, se hace más chiquito y la mesósfera lo contiene. Y por ahí pasa uno chiquitito. Imagínate que no estuviese en nuestra atmósfera o ingresarían los meteoritos a nuestro planeta. Esa es una de las ventajas que tiene nuestra planeta en función a los otros planetas del sistema solar. La atmósfera que nos protege y regula nuestra temperatura. Todas las capas son importantes. Ahora viene la termósfera. Termo significa calor. Se sobreentiende que la temperatura del planeta, la primerita, en el caso de Mercurio, tendríamos una temperatura de 450 grados. Venus tiene una temperatura desde 300 hasta 250 y la Tierra debería oscilar de 250 a 200 por allí de temperatura. Temperatura que el hombre no podría soportar. Y en su giro, pues, llegaría a algunas zonas a tener temperaturas bajo también los 200 grados, o sea, unas más elevadas y otras más bajas. Entonces, nuestras capas se encargan de dosificar esta temperatura. La troposfera llega a tener una temperatura estable de 15 grados promedio. Promedio significa que de allí algunos son más o algunos son menos, pero de 15 grados promedio. La estratosfera comienza a disminuir su temperatura y la mesósfera es considerada la capa más fría de las 5 capas. Pero luego pasas a la termósfera. ¿Y qué pasa allí? La temperatura se eleva. En otras palabras, la termósfera tiene la temperatura real que debería tener la Tierra, pero cuando van ingresando los rayos solares a las otras capas es allí donde se van dosificando. Y en la troposfera ya se dosifican totalmente. Esta termósfera, como presenta esta fuerte temperatura, la utilizan para generar las ondas de sonido que van desde la termósfera hasta la mesósfera. Tenemos las ondas de comunicación, así que si esta capa no estuviese, ya sabes qué pasaría. Y por otro lado, la termósfera también presenta las auroras. Las auroras boreales o las auroras australes, ¿no? Estas auroras hacen que la termósfera fuese como una capa de fuegos artificiales. ¿Por qué, profesora? Porque recuerda que la troposfera era la única que tenía color, entonces todo está negro. Y la termósfera en esa oscuridad comienza a tener esas luminosidades de las auroras. Todas tienen una subcapa. Mira, la estratosfera tenía la de ozono, la mesósfera tenía la de sodio, y me estaba olvidando, la de sodio, la zodiosfera no solamente es esta que evita los meteoritos, sino que es la única capa olorosa. El aire no tiene olor. Si tú hueles, ¿a qué huele el aire? A solo lo que está en el ambiente. Pero el sodio sí tiene un olor nauseabundo, entonces es la única capa que tiene olor, es la mesósfera. Y la termósfera tiene una capa que se conoce como ionosfera.
No solo de la temperatura, sino que ahí se generan pues estas ondas para la producción de sonido y ciertas producciones de electricidad. Luego viene la exósfera, que ya su función solamente es cubrir. Como ustedes saben, en la termósfera encontramos nosotros los satélites. ¿Por qué, profesora? ¿Alguna vez te has preguntado con qué prenden un satélite? Si tuviese batería, pilas, se acabarían y tendrían que bajarlo cada rato. ¿Cómo mantiene la energía? De la ionosfera. Y el único satélite, o los satélites, mejor dicho, que sobrepasan es, por ejemplo, el Sputnik, ¿no? Y algunos satélites especiales. Muy bien, Melanie, la energía solar que es atrapada por la misma energía de la ionosfera. Correcto, por eso hay energía allí. La capa de iones es la carga de energía solar atrapada en la misma termósfera. Listo. Entonces, de ahí están las capas, facilísimo. Por eso todas las capas son importantes y deberíamos cuidar nuestra atmósfera. Estos son los componentes de la atmósfera. Como es una capa gaseosa, está llena de gas. ¿Cuál es el gas que más abunda? El nitrógeno. Tiene 78% del compuesto, ¿no? Del volumen. Y el oxígeno 21%, y el mayor porcentaje de oxígeno está en la troposfera. Gases inertes, el hidrógeno, entre otros. Profesora, y he escuchado yo que existen algunos gases variables y contaminantes. ¿Estos son producidos por la misma atmósfera? Sí. Sucede que todo gas fijo produce siempre un gas contaminante. Estamos en la producción de oxígeno en la fotosíntesis, el bio que hay más allá de la atmósfera, universo. En este caso saldrías al sistema solar, luego saldrías a la Vía Láctea, luego extenderías a las galaxias, etc. Hay agujeros negros, las estrellas, las nebulosas, todo lo que se suele estudiar. Como te decía, todo gas fijo produce un contaminante. La fotosíntesis produce oxígeno, pero como gas contaminante el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es el problema en nuestra atmósfera? Que al existir tantos porcentajes de gases fijos, van a producirse gases contaminantes. Pero nuestra naturaleza es sabia. Entonces, estos gases contaminantes van a tener un fin. Todos se van a concentrar en la troposfera, ¿no? Ahí vamos entendiendo. Ahora, existen también los gases variables. Pero eso no es lo mismo contaminante que variable, no. Los gases variables, algunos son contaminantes y otros no. Por ejemplo, el ozono y el vapor de agua no contaminan, pero son también variables. Todos ellos tienen la función termorreguladora. Los gases variables y los gases contaminantes son los encargados de dosificar tu temperatura a 15 grados. O sea, pasar de 250 a 15 grados. Ellos son. Los gases fijos solamente están armando la atmósfera, pero ellos son los principales. Nota algo interesante, el porcentaje. 78 de nitrógeno, pero vapor de agua solo 0 a 3%. 21 de oxígeno, pero tienes dióxido de carbono de 0.04%. Entonces no es un montón de gases variables o contaminantes. Muy bien. Vamos a estudiar solo los gases contaminantes, porque el ozono y el vapor de agua ya sabemos que su función es termorreguladora. Existe dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, los CFC de cloro que ya no se producen, entre otros, ¿no? Vamos a empezar con el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. La naturaleza solo necesita de estos 0.04%. ¿Y cuál es el problema? Que el hombre lo ha aumentado. Es decir, ya no tenemos 0.04%, sino que ahora tenemos 5%, 10%, 20%, más de lo que necesitas. ¿Cómo ha producido el hombre dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono natural ya lo conoces. Entonces, si empezamos por el monóxido, el hombre ha producido monóxido a través de nuestro sistema favorito, el transporte. El transporte es un problema a la hora de producir monóxido de carbono. ¿Por qué? Si hablamos en el caso del Perú, Lima metropolitana se encuentra entre las 5 ciudades más contaminadas. Y esta contaminación, muy bien Antonella, es a causa del transporte, del monóxido de carbono. ¿Por qué, profesora? Punto número 2.
la antigüedad de los vehículos. Muchos países solo permiten ya la circulación de vehículos que se encuentren en el 2014-2015. En el Perú hay una ley que necesitamos ciertos vehículos para ingresar a trabajar, ¿no? Como taxi, como este sistema público, pero lamentablemente el problema es la supervisión. Hay muchos taxis informales, hay muchos colectivos, entonces no se regula el tema de cuál es el vehículo antiguo y cuál es el mantenimiento que se da en estos vehículos. Tercero, el sistema de transporte. Existen muchas rutas que te llevan por el mismo camino, solo cambia 2 cuadras o una avenida. 3 carros avanzando por la misma zona. Es innecesario y son carros muy pequeños. Por eso se trataba de regularizar ello y colocar vehículos más grandes. También aquellas empresas encargadas de ese transporte hacen sus huelgas porque se quedarían sin trabajo, pero a la larga pues esto es una solución. Y las personas mismas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a utilizar las combis que le decimos, porque a veces sales tarde, llegas más rápido a tu trabajo, pero no es seguro. Ese sistema de transporte también tiene otro problema. Casi todos los vehículos o empresas privadas ganan por día. Es decir, yo cobro, manejo y tengo una ganancia ese día. Esa ganancia la reparto entre el chofer, el cobrador y trato pues de subsistir así por semana. En otros países lo que se hace es una ganancia global de las empresas, es decir, cobran como si fuesen una empresa común, mensual, nacional. Eso permite que los cobradores y los choferes se encarguen de supervisar el vehículo, arreglarlo a tiempo. Cosa que no pasa en el Perú. A veces tú tomas un micro y en pleno camino el micro se malogra y el conductor le dice al cobrador, no, oye, no funciona esto, ¿te habías dado cuenta? No, no me he dado cuenta. Entonces tú te preocupas porque si tú estás subiendo a un vehículo que ellos manejan todos los días y ni sabían que se iba a malograr, o a veces inclusive van a avanzar, avanzar, avanzar y quieren seguir a pesar que el vehículo ya no da. Quieren continuar y continuar porque no devuelven el pasaje y es todo un problema engorroso. Ahora el otro problema es que estamos sumando más carros. Por ejemplo, el Lima Metropolitana tiene los corredores, tiene el Metropolitano, tiene ahora Metro, van a haber más metros y siguen los mismos vehículos. O sea, todas las empresas siguen circulando. Lo único que hacen es sacarla de las avenidas principales y se van a otras avenidas más pequeñas. Entonces, el foco de contaminación por transporte continúa. Luego tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que ya es una derivación del monóxido, se produce a través de la quema de basura. ¿Dónde crees tú que queman más basura? ¿En zonas urbanas o en zonas rurales? En Luis Ángeles urbanas, Nicolás urbanas, rural, dice William, urbanas. Te cuento que la mayor producción de basura se da en zonas urbanas, pero la quema de basura, como dice William, es en zonas rurales. ¿Por qué? Porque en las zonas urbanas tenemos un sistema de recojo de basura. Tú sacas tu basura a la puerta y tú esperas que venga quién, el señor de la basura a recogerlo. Y lo lleve pues al depósito de basura municipal y hagan todo el tratamiento. En cambio, en las zonas rurales, uy Luis, peor todavía. Si queman en tu zona, están haciendo doble contaminación. Y en las zonas rurales no pasa mucho el camión de basura. Vas a escuchar al lechero, vas a escuchar al que vende queso, al ganadero, pero es raro que tú escuches al basurero en zonas rurales. Y me refiero a zonas rurales no porque esté en Sierra o Selva, porque en Sierra y Selva también hay zonas urbanas y zonas rurales. Entonces ahí terminan quemando la basura y esto produce mayor cantidad de dióxido de carbono. Sumen el problema de lo que está contando Luis, que en zonas urbanas de por donde él vive también hacen quema de basura, entonces ahí duplican. Y el otro problema es que si no lo queman, ¿qué haces con toda la basura que se produce en las zonas urbanas? ¿Dónde termina esta basura?
Playas, muy bien, Melanie. Cuando hay oleajes, maretazos, como está pasando en esta temporada, vas a ver toda la basura que regresa del... ¿Dónde más encontramos basura? O vemos que encierran basura. Es todo un caso, ríos, desiertos. Hay países desarrollados que pagaban en una época aviones, barcos para llevar basura a otros continentes, a las zonas de desierto, continentes como África, Asia, porque según ellos, pues deshacen, o desechan la basura del continente americano, como si la atmósfera fuera otra, es decir, como si el cielo, entre comillas, de África fuese otro cielo al de América, algo así. Ilógico, ¿no? Entonces han habido denuncias por ello. También el tema es de los rellenos sanitarios. ¿Qué hacemos con los rellenos sanitarios? Los rellenos se acaban. Inclusive hay muchas ciudades ya construidas sobre rellenos sanitarios. Parte de San Juan de Lurigancho, cuando hubo este problema de las inundaciones que se dieron por el tren, muchas de estos espacios estaban sobre rellenos sanitarios. Entonces no es que existan infinidad de rellenos sanitarios. Una solución es el reciclaje, que es lo que se trata de hacer, ¿no? De no producir tantas bolsas, pero aún así todos nos siguen dando bolsas al mercado, o terminamos pagando las bolsas que al menos son biodegradables, pero todavía no tenemos esta política de salir con nuestra bolsita. No nos acostumbramos. Por ahí Elvio nos dice, que lo lleven a Mercurio. Ese es el problema con el ser humano. Nosotros no cuidamos nuestra casa. Somos uno de los pocos animales, pero racionales encima, que no cuida su espacio. ¿Tú vivirías al lado de la basura? No, no vivirías al lado de la basura. Entonces la solución de la gente es esa. No podemos en mi continente, lo llevo a otro continente. No puedo con el planeta Tierra, lo llevo, por ejemplo, a Mercurio ya, a Marte. Y al final nos vamos a ir mudando de lugares a lugares y el problema somos nosotros, no es el lugar. Pues pasa. ¿No? Tomando tu ejemplo, ¿no? Pero ¿sucede o no? El hombre ya quiere irse a Marte porque ya contaminó la Tierra, entonces va a llegar a Marte y va a contaminar Marte también. Y eso que su atmósfera no es tan resistente como las nuestras. Entonces la idea es tener una política educativa, ¿no? En el tema de la basura. Inclusive han encontrado islas de basura en el mar y han encontrado islas de llantas en el mar. Tenemos el metano. El metano es uno de los gases, entre comillas, nocivo y no es nocivo al mismo tiempo. ¿Por qué? Es uno de los que se propaga más rápido, se produce más rápido, pero tenemos ya una ventaja con el metano. Lo puedes convertir a gas natural. ¿Cómo se produce metano? El metano suele producirse cuando quemas basura orgánica, es decir, plantitas, ¿no? Animales de ganadería que han muerto, no los van a utilizar o tienen alguna parte de una epidemia, ya. Eso genera metano. Pero es más peligroso no solo la quema de basura orgánica o inorgánica, sino la ganadería. La ganadería es una de las fuentes que produce más metano. Una vaca puede producir 100 toneladas hasta 100.000 toneladas de metano. ¿Cómo? Solo en su eructo o emisión de gases internos u orgánicos. Entonces, el planeta tiene un equilibrio de sus animales, pero ¿qué hace el hombre? Por necesidad de consumo, termina reproduciendo más de lo normal a los animales. Entonces, si necesitaba, pues, naturalmente 20 vaquitas, el hombre quiere 1.000 vacas, 2.000 vacas, porque necesita seguir vendiendo carne y produciendo pesas y produciendo tal cosa. Entonces lo que hace es elevar el número de producción de metano. El óxido nitroso es uno de los gases más tóxicos, se produce del nylon. ¿Dónde encuentras nylon? A ver, ¿dónde has visto nylon? ¿O dónde has escuchado que hay nylon? Muy bien, excelente, Luis, en la ropa, medias, la ropa sintética. ¿Dónde más hemos encontrado el nylon? Panties, muy bien, Hans, las panties de nylon, e inclusive todo lo relacionado con la pesca, las redes de pescar, ¿no? El hilo de pesca, todo ello es complicado de deshacerse, es igual que una pila, ¿no? Así como hay basura,
que demora en desintegrarse, pasa lo mismo con el nylon. Y si lo quemas es mucho más tóxico todavía, porque el óxido nitroso es un gas tóxico. Entonces es otro problema que genera más contaminación. Y bastaba poco, aparte de la naturaleza haber producido contaminantes y el hombre aumentarlos, el hombre se le ocurre la hermosa idea de producir sus propios gases contaminantes, los gases fluorados. Profesora, ¿y cómo pasó eso? El hombre utilizaba el cloro, los famosos CFC, ¿no? Estos CFC. Los CFC son los encargados de haberle hecho daño ¿a quién? A la capa de ozono, porque los CFC tienen cloro y arriba te dije que el que transformaba el ozono en oxígeno era el cloro. ¿Qué se determinó? No más CFC. No más, no quiero más CFC. Entonces el hombre dijo, está bien, no más CFC. Pero como el cloro era la base de todo producto empresarial, fábrica, todo era con cloro, inclusive antes el ácido muriático, todo lo que era limpieza era con cloro, tuvieron que transformar o reemplazar eso. Y a cambio de no tener cloro, comenzaron a crear sus propios gases fluorados, que son los de aquí. El hidrofluorocarbono, ¿no? Tenemos el perfluorocarbono, hexafluoruro de azufre, el trifluoruro de nitrógeno, que sirven para los disolventes de limpieza, para espumas, para semiconductores, transformadores, interruptores, aluminio, inclusive para televisores plasma, pantallas planas, para todo lo que es tecnología. Entonces ahora tienes un problema agravado. Tienes el aumento de los GEI. ¿Qué es eso, profesora? Ya, a los gases contaminantes se les llama gases de efecto invernadero. Entonces ahora han aumentado los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el hombre hace prácticas que dañan nuestra atmósfera y generan más gases de efecto invernadero. Al menos estos gases de efecto invernadero han creados por la misma naturaleza y la naturaleza sabía cómo contrarrestarlos. El hombre ha creado sus propios gases fluorados y no tiene idea de cómo eliminarlos. Trata, ¿no? Ve sus políticas, pero se le hace muy complicado. Entonces, esa es la problemática que estamos viviendo actualmente. Muy bien, entonces aquí está. Hay gases abundantes, son los fijos, los otros también fijos, entre fijos y contaminantes, y los gases termorreguladores, que son los variables. Aquí está el papel que tiene nuestra atmósfera. Lo más importante en el equilibrio de troposfera y estratosfera es buscar la temperatura normal, que es la de 15 grados. ¿Cuál es el problema? Que nosotros al aumentar los gases contaminantes hemos cambiado todo ello y hemos provocado lo que se conoce como el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático no es nada más y nada menos que la alteración del clima. Su nombre lo dice. Ahora, el cambio climático solo es causado por calentamiento global, como manifiestas aquí. No siempre. Hay diversas situaciones que pueden cambiar el clima. Cualquier variación de los factores cósmicos que vimos la semana anterior o de los factores geográficos puede alterar el clima. Pero nuestro tema va exclusivamente en el cambio climático antropogénico, es decir, causado por el hombre. Por eso te dicen es la alteración del clima causado por el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? El aumento de la temperatura. Y es esa causa del efecto invernadero antropogénico. ¿Y qué es eso, profesora? La alteración del efecto invernadero, o lo que hemos dicho nosotros aquí, el aumento de los gases contaminantes que son conocidos como gases de efecto invernadero. Que también puede causar todo este problema, la deforestación, alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Y esto de aquí también es causado por el hombre, pero de forma indirecta. Todos sus focos de contaminación y actividades económicas generan lo mismo. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos aquí. Ya es hora de nuestro receso.
volvemos 7 y 10. 7 y 10 y ¿listo? Volvemos 7 y 10 y continuamos con la definición de efecto invernadero, cambio climático, la solución y la contaminación, que es la segunda parte que nos faltaría para entrada cívica. Muy bien, nos vemos chicos en unos minutitos. Listo chicos, comenzamos. Estamos ya presentes todos para seguir con la clase. Nos habíamos quedado viendo el tema del cambio climático y la problemática que ocasiona el hombre en toda esta alteración del clima. Lo que tendremos que comprender es primero qué es el efecto invernadero y por qué se genera una alteración a este efecto invernadero. Entonces, nosotros tenemos el ingreso de los rayos solares a nuestra Tierra, a nuestro planeta, a nuestra atmósfera. Estos rayos solares, recordemos la clase anterior, fuera de la atmósfera se conoce como energía solar. Dentro de la atmósfera, insolación o radiación solar. Luego tenemos nosotros el ingreso a través de capa a capa, de capa a capa, lo que va a ir generando los rayos ultravioleta, dosificados por la capa de ozono. Al final, llegan a ingresar algunos rayos, tanto solares como rayos ultravioleta. ¿Listo? Esto que dice reflexión es a causa de dos situaciones. Nubes y también las inversiones térmicas. Donde los rayos solares van a retirarse. A nosotros no nos conviene que se vayan todos los rayos solares. ¿Por qué? Porque si todos los rayos solares se van, nuestra Tierra se enfriaría. Entonces necesitamos que algunos se queden. ¿Quién asegura que se queden? Nada más y nada menos que los gases de efecto invernadero, también llamados gases contaminantes. Entonces la Tierra pues no va a generar gases innecesarios. Estos gases contaminantes se van a encargar de evitar que los rayos se vayan. Como son pocos, el porcentaje es poco, entonces se quedan solo algunos rayos solares. Y además no nos olvidemos de la energía infrarroja. La energía infrarroja es la mezcla de la temperatura de los rayos solares, más los rayos ultravioletas, más la energía generada por las corrientes convectivas de la geósfera, que generan el calor en la Tierra, y también van a irse. Pero algunos se quedan gracias a estos gases contaminantes. Entonces los gases contaminantes hacen que se queden algunos rayos solares, algunos rayos ultravioleta y algunos rayos infrarrojos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hizo el hombre? El hombre aumentó los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, este pedacito ya no es chiquito, sino es enorme. Y como son muchos, entonces los rayos que se iban, vamos a marcarlos aquí, ya no se pueden ir. Y todo se retiene en la Tierra, generando ¿qué cosa? Nada más y nada menos que el calentamiento global, aumento de la temperatura. Y ya sabes que el aumento de la temperatura no solo es por rayos solares, sino son rayos ultravioleta, rayos infrarrojos que estás absorbiendo como organismo vivo. ¿Qué puede causar el calentamiento global? Y conjuntamente, el cambio climático. Lo primero es
que cuando hay mucho sol, se hace mucho calor, todo se comienza a derretir. Entonces, a ese derretimiento de glaciares se le llama retroceso de los glaciares, como vimos nosotros en el Pastoruri. Cuando se deshiela un glaciar, ¿a dónde va el agua? Al océano. Entonces se eleva el nivel de los océanos. Pero en todo ese camino hemos visto nosotros que va provocándose más inundaciones, más huaicos, y no solo ello, sino que siempre nuestra tierra tiene la otra parte. Si por un lado llueve más, por el otro no llueve, entonces viene la desertificación, la sequía y los otros problemas de aumento de olas de calor. Hay lugares que nunca han estado con tanto calor y que lo han enfrentado. Ustedes han escuchado que Europa, su temperatura usual era de 15 grados, ahora tienen veranos de 30, 35 grados y han tenido hace 2 veranos ya olas de calor que se elevan hasta 45 grados su temperatura. Y por otro lado, el desierto del Sahara es considerado el desierto más caliente. Y hace unos años que pasó, estaba congelado. Vamos a ver nuevos fenómenos meteorológicos, otros fenómenos más acentuados, lo que obviamente va a generar un problema mayor por todo lado donde lo podamos trabajar o ver. Si hablamos nosotros en el caso de nuestro país, vamos a ver que los nevados de la Cordillera Blanca pues han sufrido este proceso de deshielo, ha aumentado la radiación ultravioleta en la capital, especialmente donde tenemos todo el tema de transporte, y ha habido una disminución del fitoplancton. ¿Pero ha habido una solución? Por supuesto que ha habido una solución. Esta solución la tenemos nosotros conocida como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Vamos a observar de forma detenida la situación. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático se desarrolló primero por una preocupación de un grupo intergubernamental. Un conjunto de especialistas del clima que integraban ONGs se reunieron para señalar que el problema que venía atravesando el mundo no solo era un problema de administración de recursos, conocido como el problema del desarrollo sostenible, sino que venía atravesando nuestro planeta una serie de cambios climáticos, no meteorológicos, no es algo constante, no es algo normal. Y decidieron pues convocar a los países pertenecientes a la ONU. Al inicio pues había un rechazo, después comenzaron a escucharlos y se dieron cuenta de la problemática. Entonces decidieron pues crear la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta convención tenía como finalidad solucionar el aumento de la temperatura que venía atravesando nuestro planeta. Esta convención se crea en la misma fecha en la cual pues se instaura los objetivos de la Agenda 2020 que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Se decidió entonces realizar conferencias continuas. Estas conferencias se iban a realizar en distintos países cada año, lo que se conoce como las COP, Conferencia de las Partes. Profesora, ¿por qué partes? Todo tratado, protocolo o acuerdo tiene partes. Estas partes son los países. Le dicen parte signataria a aquellos que firmaron la primera vez que se realiza el acuerdo. Le dicen partes adherentes consultivas a aquellos que tienen voz y voto. O le dicen simplemente los no consultivos que tienen solamente voz y no voto. En este caso, van a decidir reunirse cada año formando estas COP para hablar de la problemática. Pero hasta allí se dieron cuenta que los países entendían la problemática, pero no tomaban conciencia de aplicarlo. ¿Por qué? Porque no había una sanción. Así que deciden en una de las COP, pues crear lo que nosotros conocemos como el Protocolo de Kioto. Un documento que regule el tema del
cambio climático y el calentamiento global a través de una serie de normas. Este protocolo de Kioto fue generado en el 97 en base a lo trabajado en el año 92, pero recién estaría pues en vigencia en el 2008 hasta el 2012, recolectando firmas hasta el año 2005. La mayoría ve este problema como un estancamiento. ¿Por qué? Porque se perdieron muchos años debatiendo, haciendo documentos y no viendo la solución exacta. Pero se dice que estaban examinando la problemática bien para poder determinar las firmas que iban a hacer los países y su función. ¿Qué pide Kioto? Kioto lo que pide en primer lugar es la disminución de la temperatura en 2 grados. 2 grados de aumento o 2 grados de disminución, porque está aumentando de cada 5 grados, está aumentando cada 7 grados en algunos lugares. Segundo, pide la construcción de sumideros de carbono. ¿Por qué? Porque absorbiendo el carbono, nosotros logramos pues eliminar ese tema del dióxido de carbono que tanto estaba haciéndonos daño. ¿Y qué generábamos en cambio? Oxígeno. Es como un proceso inverso de la fotosíntesis. Luego necesitábamos dinero para hacer estos sumideros de carbono, así que se decidió cobrarle a los países los llamados bonos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono, profesora? Un bono de carbono no es nada más y nada menos que dinero destinado para la creación de estos famosos sumideros. ¿Dónde está el problema? Que se decidió que los países que más contaminen paguen más. Profesora, pero eso es normal, ¿no? Los países más desarrollados pues contaminan más, entonces tienes que pagar más. Pero ellos se molestaban porque decían que al final todos contaminaban, que era demasiado dinero. Frente a la desconfianza de estos bonos de carbono se crea el Fondo Verde del Clima para guardar el dinero recolectado en los bonos de carbono y así poderlo redistribuir o analizar en sus diferentes conferencias. Inclusive las conferencias tenían un fin. No solamente era hablar cómo iba el protocolo, sino que cada vez que elegían un lugar es porque en ese lugar había una problemática. Decidieron la ruta de Sudáfrica cuando África estaba presentando problemas, la ruta asiática también. En el caso de Sudáfrica era un país que se había salido del protocolo de Kioto, igual que Estados Unidos, igual que China, inicio, que India, por el cobro que se hacía, pero luego regresa porque se pues esta ruta de ayuda a todo el continente. Inclusive vinieron aquí al Perú, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la COP20. ¿Y por qué vinieron al Perú? Porque teníamos dos problemas muy marcados. El problema de los derrames de petróleo en la Amazonía y el retroceso de los glaciares de nuestra cordillera blanca, empezando por el Huascarán. Justo allí se decidió pues crear la IAP de la Amazonía, la Asociación para el Cuidado de la Amazonía, la Asociación INAIGEM, que es para el cuidado de los ecosistemas de montaña y glaciares, y en el caso de Huascarán se vio la necesidad de inclusive de congelarlo. Habían dos formas de generar hielo a la zona. Era con una pintura ecológica, pero el Perú no acepta porque esta pintura ecológica ayudaba al proceso de ya no retroceso, pero veías el Huascarán blanco y la gente iba a pensar que el problema estaba solucionado y no era así. Así que se decidió pues el congelador artificial que poco a poco mantenga la temperatura ideal del Huascarán, pero es algo muy complicado por el tamaño que tiene, pero muchos países ya mantienen así sus glaciares. Ahora, como bien también ha manifestado, antes de esta COP20 en Lima, llega la COP18, perdón, en Doha, Qatar. ¿Y por qué esta COP es importante? Aparte de toda la problemática trazada, esta COP se dio en el 2012 y se supone que el protocolo de Kioto entraba en vigencia en 2008 y terminaba en 2012. Llega el 2012 y no se había logrado casi nada. Entonces los países dicen, ¿qué hacemos? Entonces, como no había una solución, pues hay que ampliarlo hasta el 2020. 2020 acaba de terminar. Y ustedes dirán, profesores, ¿qué hacemos? ¿Van a ampliar más Kioto? Ya no. ¿Por qué no van a ampliar más Kioto? Porque tenemos nosotros algo que reemplace a Kioto. ¿Quién va a reemplazar a Kioto? Lo que nosotros conocemos como el Acuerdo de París. Además, Kioto había mencionado que tendríamos que reducir los gases de efecto invernadero en un 5%. Profesora, ¿significa eliminarlos? No. No puedes eliminar los gases de efecto invernadero porque si no estarías alterando el clima. Recuerda que son necesarios para el efecto invernadero, solo reducirlos. Muy bien, aquí está lo que hemos mencionado y viene la COP París en, obviamente, Francia. Y vamos a explicar un poco qué es lo que sucedió allí.
Como te dije, nos reunimos en la 18 en Doha, Qatar, para la ampliación al 2020, pero la COP20 se dio en Perú en el año 2014. Entonces, ¿qué decidieron allí? Aparte de resolver los problemas que se venían citando en nuestro país, se decidió no esperar a última hora para cambiar Kioto. Entonces, en la COP de Lima, decidieron crear un acuerdo que buscara mejorar lo trabajado por Kioto y ampliar pues nuevas políticas de trabajo. Este acuerdo se llama Acuerdo de París. Profesora, ¿por qué de París si se hizo en Lima? Porque se firma al año siguiente. Entonces se firma en París en 2015. ¿Qué buscaba el Acuerdo de París? A diferencia de Kioto, ya no se trataba tanto de la temperatura de 2 grados, sino menor a 2 grados, 1.5. Se mantenía eso del 5% de los gases de efecto invernadero, pero lo más importante fue las contribuciones nacionales y la responsabilidad mancomunada. Es decir, ya no tenían que pagar solo los países que contaminaban más o eran desarrollados, sino todos. Profesor, ¿y cómo iban a ser los países pobres? Se decidió que no solo todos debían pagar, sino que todas las empresas debían pagar, tanto públicas como privadas. Las empresas privadas son las que más contaminan y generarían impuestos a los países pobres, con los cuales ellos podrían subsanar estos bonos de carbono. Ya Europa, siendo países desarrollados, pues han generado en las empresas 3 impuestos, ¿no? No solamente los impuestos clásicos de desarrollo sostenible, sino el impuesto al cambio climático. Sabemos además que cada 5 años deben presentar un informe de su propia mitigación, cómo van a resolver el problema en su país. Esto de aquí ha sido ya presentado a la reunión del 2015 y el primer país en presentar su informe de mitigación fue el Perú. Entonces, tuvo una participación muy importante en este Acuerdo de París. ¿Qué más sabemos nosotros? Han ratificado este acuerdo 195 países, 196 son los de Kioto y el 97 es Estados Unidos, que siempre entraba o salía del protocolo por el tema de sus gobernantes. Se ha visto no solo la creación de sumideros de carbono, sino de reservorios de carbono para guardar el carbono que se está generando. Este entrará a vigor en 2020, ya está todo en este proceso de activación. Profesora, ¿y todos los años se reúnen? Sí, se siguen reuniendo, analizando cuáles son las situaciones de el protocolo de Kioto y ahora Acuerdo de París. En el 2019 se reunieron justo antes de que iniciara de lleno el Acuerdo de París en Madrid. Pero profesora, ¿cómo que Chile-Madrid? Se reunieron en Madrid, pero el encargado jurado fue Chile, cosa que antes no se había dado mucho, no siempre se reúnen y dirige la COP el mismo país. En este caso, dice que en esa reunión no hubo mucho avance, pero se establecieron pues los últimos acuerdos hasta el aumento de 1.5 de temperatura de Acuerdo a París. El año pasado no hubo reunión por el tema del COVID, reunión pospuesta para este año, pero obviamente mantiene todavía revisión en base a cómo va la situación de la pandemia. Muy bien, vamos cerrando ya esta parte. Tenemos la destrucción de la capa de ozono. Como ustedes saben, la capa de ozono está ubicada en la estratosfera. Su función es protegernos de los rayos ultravioleta. Quien la afectaba era el CFC. Ya no se producen CFC debido a que el protocolo de Montreal lo eliminó. Recuerda, gases de efecto invernadero, protocolo de Kioto, acuerdo de París. CFC, Montreal, capa de ozono. Entonces ya no se producen los CFC y nuestra capa se está restaurando. No tiene el agujero que siempre te están contando, ya cada vez se hace más pequeña. Hay diferentes consecuencias, ¿no? Cáncer de la piel, el manchita, diferentes lunares, cataratas, cansancio, dolor de cabeza, que es lo que siempre experimentamos. Hay dos ministerios que van a proteger, recuerda bien, en función del tema ambiental. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Al Ministerio de Ambiente le importa su nombre, lo que dice, el ambiente. Y al Ministerio de Salud, el hombre. Juntos serían el paquete completo. El Ministerio de Ambiente, entonces, nos va a proteger. Ahí está. De la contaminación, del tema del retroceso de glaciares,
de las malas inversiones, nos va a avisar de los sismos, nos va a recomendar cómo tener el cuidado y uso de los recursos. En base a eso tenemos diferentes instituciones. El CENAMI para el tema de el cambio del tiempo atmosférico, el IAP, que es el nuevo que han creado para el cuidado de la Amazonía, el IGP para lo que es maremotos, sismos y otros desastres, CERNAN, el cuidado de áreas naturales de protección, INAIGEN para ecosistemas de montaña. ¿Y por qué dejé OEFA y SENACE? Porque toda empresa, cuando va a empezar a trabajar en nuestro país y puede afectar algún elemento o recurso natural, va a ser supervisado y cuestionado por esas dos instituciones, OEFA y SENACE. SENACE es el que te va a dar el certificado de que cumples con todos los estándares y requisitos, estándares de calidad ambiental y obviamente los límites que piden de contaminantes. OEFA es el encargado de la fiscalización constante y que tú mantengas este certificado. A veces no solo es culpable la institución, sino el mismo OEFA que no hace las revisiones, porque es una revisión constante y periódica que se debería hacer. ¿Qué más va a trabajar este Ministerio de Ambiente? No solo el problema del cambio climático, sino de la contaminación. La contaminación es diversa, es cualquier sustancia que puede ingresar a nuestros sistemas. En este caso, la contaminación del aire es exclusivamente a nuestra atmósfera. Pero ¿dónde se quedan suspendidos todas estas partículas de contaminación? En la troposfera donde nosotros vivimos. En base a eso hay entonces lugares de contaminación, ¿no? En lugares abiertos, casi siempre es el tema de la basura. Vamos a encontrar nosotros los monóxidos de carbono, óxidos nitrosos de los autos, la quema de combustible, los desechos químicos, las empresas, e inclusive la falta de reciclaje que se hace en diferentes lugares. Y encontramos tirados pues, botellas de plástico, diferentes aparatos de calefacción malogrados, bien de aire acondicionado, y todo eso genera pues contaminación. Y de forma interna, lo que es el consumo de cigarrillo, no arreglar nuestra cocina, no mantener focos de contaminación en nuestro hogar por una mala limpieza. Ahora, aquí ya no tiene la culpa solamente la entidad gubernamental, sino todos nosotros que no tenemos políticas de cuidado del aire. Y acá viene lo importante. No solo entra a tallar el Ministerio de Ambiente, sino yo te dije el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud existen diversos organismos, hospitales, clínicas, supervisión para clínicas, perdón, las direcciones, pero aquí nos va a interesar DIGESA. Profesora, ¿y quién es DIGESA? Aquí está DIGESA. DIGESA es la Dirección de Salud Ambiental, la Dirección General. Esta Dirección de Salud Ambiental tiene sus representantes en cada región. DIRESA, Dirección Regional de Salud Ambiental. ¿Qué van a encargarse? ¿Qué van a hacer? Sencillo. Ellos no solamente van a medir los estándares de calidad ambiental y límites permitidos para el hombre, sino se encarga DIGESA de supervisar lugares de esparcimiento. Restaurantes, medios de transporte, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, entre otros. Profesora, ¿cómo es esto? Cuando yo veo las noticias veo que el efectivo de la municipalidad se acerca a revisar el restaurante si es que hay ratitas, cucarachitas, cositas así, pero no DIGESA. Es que DIGESA tiene su grupo regional que es DIRESA y hay un DIRESA en cada municipalidad. Entonces DILOSA, que es la dirección local. Ellos son los que van, o sea, los efectivos de la municipalidad que van a supervisar estos lugares son representantes de DIGESA. A veces, lamentablemente, no van antes, sino cuando recién hay las denuncias. ¿Y qué más hace DIGESA? ¿Tú te has dado cuenta que cualquier cosa que nosotros compremos, útiles escolares, juguetes o diferentes cosas, tienen un código, dice, autorizado por DIGESA? Significa que DIGESA ha dado el visto bueno que ese producto no tiene plomo, no tiene mercurio que pueda contaminar a los niños o a las personas en general. Entonces, para eso encontramos nosotros la función
DIGESA, que es muy importante, e inclusive se encarga pues de la higiene alimentaria y la zoonosis, todo lo que es el cuidado y protección de animales y zonas donde se encuentren animales, para evitar también los focos de contaminación en base a ellos. ¿Qué contamina en el Perú? Basura, refinerías, parque automotor, ladrilleras. Y te cuento, no solamente este proceso de contaminación se da en base a actividades, sino también a zonas. Existen zonas que son más propensas a la contaminación y se dice que las zonas pegadas a estribaciones andinas presentan mayor riesgo de sufrir focos de contaminación. ¿Por qué? Porque las estribaciones andinas o cerros o dosifican toda la contaminación del lugar. Los que viven cerca a las playas tienen más limpieza de su ambiente, y no es porque sean más limpios, sino porque el mismo aire tiene este proceso de descontaminación. Muy bien, ahora sí, chicos, luego de haber terminado este tema que está súper fácil y bonito, vamos a nuestras preguntas. Primera pregunta. En una clase de geografía se menciona que la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. En ella, cerca del 80% de su masa se encuentra dentro de la baja atmósfera, es decir, de los primeros 18 kilómetros de la superficie terrestre, cerca de la línea ecuatorial. Por la presencia de estos gases, se genera condiciones propicias para la vida. De lo descrito, identifique los enunciados correctos de esta capa gaseosa. En esto estamos hablando de la primera atmósfera, y la baja atmósfera es lo que nosotros conocemos como troposfera. ¿Cuáles serían nuestras respuestas correctas? Su composición principal son los gases termorreguladores y el monóxido de carbono. ¿Verdadero o falso? La atmósfera en general está compuesta más por gases termorreguladores. Esto es falso. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuestra atmósfera se compone más de nitrógeno y oxígeno. Segundo, el vapor de agua, argón y el nitrógeno son parte de su composición natural. ¿Verdadero? Ahí estamos mencionando no solo gases fijos, sino también gases termorreguladores. Se determina que a menor altitud existe menor densidad de gases y menor presión. Entonces tendríamos que ahí entender lo que se va suscitando. ¿Verdadero o falso? Obviamente usted dice la D, a menor altura existe mayor densidad de gases y mayor presión de los gases. Muy bien, mientras más arriba estás existe mayor presión. Aquí hablamos de altura más que de altitud. Por encima del límite superior de la troposfera encontramos la capa de ozono, por supuesto, porque la capa de ozono se encuentra en la estratosfera. Y me estaba olvidando de cuando hicimos las capas. Recuerda que la capa de la geósfera tiene discontinuidades. ¿Te acuerdas? La de Witcher, Conrad. Aquí el límite entre capa y capa solo aumentas el pausa. La troposfera, en la línea, tropopausa. Estratosfera, estratopausa. Mesósfera, mesopausa. Termósfera, termopausa. Obviamente la exósfera no tiene porque es la capa final. Letra D. La atmósfera es una mezcla compleja de gases que rodean la Tierra, tanto naturales como de origen humano. Estas cumplen funciones determinadas como, por ejemplo, hacer posible la vida. La mayor parte de la energía procedente del Sol llega a la superficie terrestre y se devuelve a la atmósfera en forma de energía infrarroja. Esta energía es retenida en la Tierra y genera consecuencias en ella. De lo descrito, este proceso se define como, ¿qué es lo que están diciendo? La parte natural te están contando, ¿no? Es una mezcla, hace posible la vida, la mayor energía procedente del Sol llega a la superficie en forma de energía infrarroja, es retenida. ¿Hay un problema aquí?
No, están contándote el efecto invernadero. Profesor, el calentamiento global. No, porque no dicen que el hombre alteró algo. Están solamente en la parte principal. La capa de ozono cumple el rol fundamental que permite el desarrollo de la vida en la Tierra. Con relación a esta importancia determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Su función más importante es filtrar y transformar la radiación infrarroja, no, sino la ultravioleta. Esta capa se ubica entre el límite superior de la mesósfera y estratosfera. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, porque se encuentra más cerca a la troposfera que a la mesósfera. En este espacio se filtra, absorbe y refleja la radiación ultravioleta, por supuesto. El ozono troposférico es también importante en el filtro de radiación ultravioleta y el ozono troposférico se produce en la superficie por la acción humana y es el ozono industrial. ¿Qué es eso, profesora? Te están haciendo diferencia entre el ozono clásico y obviamente el ozono troposférico. ¿Dónde está la respuesta? Aquí. Troposfero es producido por el hombre. En los últimos años en nuestro país ha generado de forma recurrente una variedad de desastres de origen hidrometeorológico, agua, clima, bueno, en este caso tiempo atmosférico como sequías y heladas, productos del fenómeno del Niño. La institución pública adscrita al Ministerio de Ambiente que estudia estos sucesos es el quien tiene que ver con las heladas. No te están hablando con el cambio hidrológico, sino con el fenómeno, las de geofísico, porque es el encargado de ver el tema de terremotos, sismo, todo fenómeno natural o meteorológico. Son los fenómenos naturales. Y te dicen quién ve el tema de las afecciones, de la meteorología, de cómo está el clima, ese es el tsunami. Pero en este caso, cuando ya está el fenómeno, lo ve el IGP. Muy bien, vamos ahora para Cívica, es muy fácil nuestro tema. Vamos a subir nuestras diapositivas. He apagado un ratito la cámara para que suba más rápido. Está cargando, chicos, un ratito. Ya está avanzando.
Listo, ya falta poquito, chicos. Un momentito. Al parecer el archivo pesa un poco por el tema de los dibujos. Hoy día empezamos el bloque de cultura y vamos a iniciar con el de patrimonio cultural. Está subiendo lento. Vamos a esperar un poco. Falta 20%, chicos, para que empiece el proceso de conversión de las diapositivas. Se está convirtiendo. Listo, chicos, gracias por la paciencia. Creo que las diapositivas tenían un formato que era un poquito más pesado. Iniciamos otro tema de valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué objeto o pertenencia tuyo? Es decir, que tú lo hayas adquirido propio dinero. Porque tienes muchas cosas, tienes ropa, una cosa es.
Muy bien. Chicos, ya lo reinicié para que maneje mejor el tiempo. Ya, hay ropa que se haya comprado Melanie. ¿Alguno de ustedes tiene otro bien? Como por ejemplo algún celular, si han comprado algún electrodoméstico en casa o solo tenemos nosotros la ropa. Ropa, muy bien. Ahora, esto que tenemos ahorita, ¿es susceptible de herencia? ¿Puedes heredar tu ropa en un testamento? ¿Qué opinan ustedes? Es raro que una persona haga un testamento solo para dejar ropa. Esto que nosotros tenemos, que en este caso es la ropa, sería nuestro patrimonio. Hasta ahorita no tenemos un patrimonio amplio. Cuando comencemos a comprarnos cosas, a comenzar a registrar diferentes cosas en la SUNAT, e inclusive cuando recibamos una herencia familiar, comenzamos a hacer crecer nuestro patrimonio. Las personas no solo tienen patrimonio, también las empresas. Empresas y personas poseen un patrimonio. Estos patrimonios se conocen como el patrimonio privado, pero nosotros también tenemos un patrimonio público, que es conocido como el patrimonio de la nación, que nos pertenece a todos. Hay un patrimonio público local, regional, pero el completo, que le pertenece a los habitantes de nuestro país, es el patrimonio. Hay una diferencia entre el patrimonio privado y el patrimonio público. El patrimonio privado adquiere valor con el beneficio económico. Y luego, por niño, el patrimonio público es al revés. Primero adquiere valor sentimental, luego económico. Ejemplo, te vas a comprar un celular. Escúchame bien. Tu celular te costó 5.000 soles. ¿Ya? Ahorraste, no comías su salchipapa, no salías, nada. Un año de ahorro. ¿Verdad? Ojo, y te roban el celular. Pregunta, ¿era valioso para ti? ¿Por qué? Me dice sí. Pero no lo has usado nunca, ni siquiera lo conoces al pobre celular. Lo viste en la pantallita, pero fue su esfuerzo, un buen esfuerzo, porque me esforcé para tenerlo, porque era el dinero. No comí salchipapa para comprarlo, claro, porque mi esfuerzo de un año lo conseguí y me lo robaron en la puerta. Por eso que hay personas que hasta le colocan seguro a los diferentes electrodomésticos, celulares que compran. Si no hubieras trabajado un año y te lo hubieran regalado, es decir, el dinero te lo regaló tu mamá, tu papá, tu padrino, alguien te lo regaló, no fue tu dinero, no fue tu esfuerzo, ¿sería valioso para ti si te lo roban en la puerta? Sí, depende, dice.
Un regalo, sí. ¿Qué es lo que más duele perder? La verdad. No, me refiero a eso que la vida es. ¿Qué es lo que más duele del celular que te roban? La verdad. El dinero. Tú puedes decir el esfuerzo, el cariño que me tienen, pero lo que va allí es el dinero. Y ese dinero tiene consigo, pues, el esfuerzo y todo el dinero. O sea, que tú sales y das 5.000 soles, sales a la tienda y ya no hay, duele perder el dinero, porque puedes usarlo en otras cosas. Y adiós dinero. Ya. Y peor todavía dice Antonella, si ya lo utilicé, más cariño le tengo. La información que tiene dentro, más todavía si te roban un celular. Ahora, otro ejemplo. Yo traigo a clase unas piedritas chiquitas. Hacemos una clase presencial. Y les digo que cada uno de ustedes firme con su nombre en la piedrita porque me lo voy a llevar de regalo. Entonces todos firman las piedritas. Pero no sabes qué pasa. Cuando terminan de firmar las piedritas, les digo que esas piedritas me las había sustraído de Cusco, de Machu Picchu, y que las quería tener de regalo con su firma. ¿Cómo te sentirías? Si yo te hiciese firmar una piedra o algo que me he traído de algún lugar importante? Efectivamente. Entonces, tú te sientes mal porque tiene un valor histórico. Ese valor histórico que nosotros le estamos atribuyendo es el sentimiento y en base a ese sentimiento viene consigo luego una carga económica. Machu Picchu antes no era tan caro económicamente como ahora. Y es porque primero obtuvo un valor sentimental y luego adquirió el valor económico. Entonces, esa es la diferencia entre lo que nosotros le decimos patrimonio público y patrimonio privado. El patrimonio público siempre primero tenemos nosotros un cariño hacia él y luego adquiere un valor económico. Este patrimonio de la nación se va a dividir en dos, natural y cultural. ¿Correcto? Natural es todo lo que la naturaleza ha puesto, obviamente, y cultural creado por el hombre. Existen los mixtos, por ejemplo, Machu Picchu es mixto, porque no solamente valoramos la ciudad, sino también todo lo que está alrededor, las montañitas, todo ello. E inclusive los patrimonios de la nación tienen luego, van ascenso, ¿no? Y llegan a tener hasta patrimonio mundial. La UNESCO va clasificando las áreas naturales de protección, va colocándolas como hasta maravillas, por eso existe la maravilla natural como la Amazonía. Tenemos reservas de biosferas, reservas de biodiversidad que vamos a trabajar en geografía más adelante. Y en el caso de lo cultural también asciende, hay patrimonio de la humanidad, al igual que natural, y tenemos también maravillas históricas, como lo es Machu Picchu, ¿no? Ahora vamos a clasificar cómo nosotros ponderamos estos patrimonios. El patrimonio cultural es importante por el legado histórico que posee, histórico, arquitectónico, porque tiene consigo una carga emocional, tiene consigo toda una historia de nuestro país e inclusive pues nos diferencia de otros estados. Vamos a dividir el patrimonio nacional en dos según su fecha, arqueológicos e históricos.
¿Cuándo le vas a decir patrimonio arqueológico? Cuando es pre-inca o inca, es decir, antes de la inserción de otra cultura, los españoles. Y patrimonio histórico cuando es colonial o republicano, con la influencia de la cultura española. Así de simple, arqueológico e histórico. Cada uno de ellos se va a subdividir, arqueológico mueble y arqueológico inmueble, histórico mueble e histórico inmueble. Cuando se mueve es mueble, obviamente. Un cuaco retrato lo puedes movilizar. Machu Picchu es inmueble porque no lo puedes movilizar. Una pintura histórica, obviamente, es mueble y una parroquia, un convento, es inmueble. ¿Listo? Si los unimos, tendríamos patrimonio material inmueble y patrimonio material mueble. Ahora, profesora, ¿tenemos patrimonios que no se puedan tocar? Por supuesto. Estos son los inmateriales. ¿Cómo se le dice a los inmateriales? Le dicen cultura viva, le dicen costumbre o tradición y representa lo no tangible, pero vivencial, es decir, que se sigue haciendo. Hay requisitos para que sea un patrimonio inmueble. ¿Cuáles son los requisitos? Requisito número 1, ojo, que continúe haciéndose. 2, tenga participación popular actual. Por ejemplo, el ceviche es patrimonio material o inmaterial. ¿Qué dicen ustedes? ¿El ceviche es material o inmaterial? ¿Material o inmaterial? Ceviche, material o inmaterial. Inmaterial, dice Mireia. Inmaterial, inmaterial. Correcto, inmaterial. Profesora, algunos podrían decir, pero yo puedo tocar el ceviche. Pero ¿qué pasa? Que el ceviche se sigue haciendo y tiene participación popular, porque tú haces ceviche en tu casa. En cambio, un guaco retrato no puede ser nunca inmaterial. Chicos, aquí estoy, se fue la señal. ¿Me escuchan? Ya, disculpen, no sé qué pasó. Ya, seguimos. ¿Dónde íbamos? Ya, en los patrimonios. Entonces les mencionaba que existe un patrimonio material e inmaterial. Material, si lo puedes tocar, e inmaterial, si se sigue haciendo a pesar de que tenga manifestaciones tangibles. Ojo, como el ceviche se sigue haciendo, puede tener vestimenta en un baile, puede tener un plato,
el animalito, que es en este caso del dado, pero es inmaterial. Ya vamos a terminar, no se preocupen. No es que hemos perdido mucho, tranquilos. Entonces tenemos material por tiempo, arqueológico o histórico. Y por movimiento mueble o inmueble. Puede ser arqueológico inmueble, histórico inmueble. Inmaterial, cultura viva. Otras categorías, documental son los archivos, pueden ser de libros, pueden ser revistas, entre otros. Ahora lo tecnológico también se considera documental, porque todo se hace en tema virtual. Subacuático, ojo, 100 años en el agua, puede ser una laguna, océano, y no necesita estar los 100. Puede ser de que hay un pueblo que hace una manifestación y pone algo en la laguna y lo va sacando, lo va poniendo, lo va sacando, lo va poniendo. Ya, eso también se le considera como parte del patrimonio subacuático, porque ingresó y salió por 100 años, no necesita estar 100 años adentro como un submarino. E industrial, todo lo nuevo que haya traído, obviamente, toda esta revolución, el primer ascensor, la primera escalera eléctrica, el primer tranvía, etcétera, primer ferrocarril. Conservación. ¿Quién se encarga de la conservación? Obviamente el Ministerio de Cultura, que es un ministerio moderno. Vamos a tener la Dirección de Patrimonio de GDPC, que se encarga de todos los patrimonios, la Dirección de Museos, que ve todo el proceso de diversificación cultural. ¿De qué lo protegemos? Ojo, de huaqueo. Huaqueo es sustraer huaquitos cuando están haciendo pues todas estas excavaciones. Si en sí comercializas es tráfico ilegal. O sea, yo puedo hacer huaqueo, robar, y ahí es un delito. Pero si encima hago huaqueo para vender, no, son dos delitos. Robo sacrílego, cuando le roban a las iglesias. Casi siempre las asaltadas es la iglesia católica por sus piezas de oro y plata. O las de los santos que ellos tienen. Vandalismo, cuando vas y pintas, como hicieron con Machu Picchu y con algunas manifestaciones arqueológicas de Perú. La modernidad, cuando construyen carreteras, como ha pasado muchas veces, cuando construyen un hotel en diferentes lugares arqueológicos y derrumban paredes, como pasó en Cusco, y desastres naturales, que eso no lo podemos prevenir, pero debemos destinar dinero para cuidar los patrimonios. Se destinan millones de dólares para cuidar todo lo que es la línea de Nazca, Chan Chan y todo lo que costa cuando viene el fenómeno del niño. Ya saben, el patrimonio natural, lo vamos a ir en geografía, cómo se da esta evolución, desde áreas naturales de protección, pues hasta las diferentes categorías. Y por último, ¿cómo así un patrimonio vuelve patrimonio de la humanidad? Gracias a que un país, o sea, nosotros postulamos a ello, no es que la UNESCO te busque, tú postulas. Cada 5 o 10 años hace la revisión de incursión que nosotros le decimos, en que participamos mandando qué lugares creemos que deberían catalogarse como patrimonio de la humanidad y decimos por qué debería ser así. Cuando se incluye... Y un minutito, ¿no? Se incluye en este caso el patrimonio de la humanidad, recibes dinero para cuidarlo, pero puedes perder esta categoría. ¿Por qué? Porque no mantengas el lugar tal y como se ha precisado. Por ejemplo, a la ciudad de Lima es considerada un patrimonio. Si nosotros comenzamos a cuidar las casonas y se comienzan a derrumbar, eso perderá la categoría, porque esa es la razón por la cual se le dio la categoría de patrimonio. Muy bien, chicos, vamos rápidamente a nuestras claves. Para cerrar plataforma, número 1, propiedad avícola, en este caso sería letra D de D. 2, C de casita. 3, A. Y por último, 4, B. ¿Listo? Cualquier duda, chicos, en el multichat, ahí vamos a estarles respondiendo. Aquí disculpen el tema de la señal que se fue un ratito y ya con eso estamos cerrando nuestra clase. Cuídense, chicos. Chao, profe, hasta la otra semana.